La conferencia de cambio climático más reciente, celebrada en Dubái, se diferenció de las anteriores porque por primera vez se abordó el tema del petróleo y el gas natural, lo cual por supuesto atrajo la atención mundial. Estaban en juego muchos intereses y se produjeron muchas declaraciones e información, algunas veces sesgada o matizada precisamente conforme a intereses muy particulares. En esta presentación yo me voy a referir a los resultados más relevantes de la COP28 en lo relativo a la energía y en particular al petróleo, y trataré de hacer un análisis objetivo de esos resultados. Aquí vemos el contenido. Comenzaré recordando los objetivos principales de esta conferencia. Luego voy a analizar los resultados objetivo por objetivo, resumiré lo que fue la participación de Venezuela y cerraré con un análisis de conjunto, un análisis global de lo que se logró y lo que no se pudo lograr en esta conferencia, reseñando también las próximas reuniones de negociación. Antes de repasar los objetivos de esta conferencia, creo necesario mencionar que previo a la conferencia, las Naciones Unidas presentaron un informe con un balance global de los avances logrados por los países en materia de cambio climático conforme a la consolidación de los informes nacionales de contribución que presentaron los países. La evaluación se hizo desde 2015, que fue cuando se suscribió el Acuerdo de París, hasta el presente. Este informe hace un llamado de atención porque los esfuerzos prometidos por los países no son suficientes. No son suficientes para alcanzar el cumplimiento del Acuerdo de París. Se sobrepasaría fácilmente el límite establecido de aumento de la temperatura media mundial de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Recordemos que ese nivel de 2 grados centígrados fue sugerido por la ciencia y fue establecido por estimar que si se sobrepasa ese valor, se van a producir pues disminuciones significativas de la productividad agrícola en muchos países debido a eventos de sequía prolongada. Además, muchas ciudades estarían sometidas a penurias de agua y prácticamente se perderían los ecosistemas de corales, entre muchos otros impactos. El informe especifica que para lograr los objetivos del Acuerdo de París será necesario reducir las emisiones de gases de invernadero en 43% para el año 2030 y 60% para el año 2035 con respecto a los niveles de 2019. Además, se deberá lograr la neutralidad de las emisiones en el año 2050. El informe propone que se avance una transición energética hacia el abandono de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el carbón y el gas, y que deberá realizarse esto de manera justa, ordenada y equitativa, siendo necesaria una aceleración en la presente década. Los objetivos principales de la conferencia fueron: primero, decidir cómo debe ser la transición energética para el abandono de la energía fósil. Luego, establecer cómo se deberá compensar a los países en desarrollo por las pérdidas económicas que sufran debido al cambio climático. Tercero, apresurar la reducción de las emisiones de metano, es decir, de gas natural, y de otros gases distintos del dióxido de carbono para el año 2030. Y por último, establecer el rol que deberá tener en la transición energética las tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono y el hidrógeno azul. Otros objetivos fueron decidir si se va a impulsar o no un mercado global de bonos de carbono, establecer metas concretas para la adaptación al cambio climático a ser cumplidas en 2030 y cómo se va a financiar la implementación de esas medidas. Y por último, definir el rol de la energía nuclear en los esfuerzos de reducción de emisiones. En la COP28 se abordaron otros temas, a los cuales no me voy a referir para poder concentrarme en estos que he mencionado,
que considero que son los que guardan relación con el propósito de esta presentación. Veamos primero lo que se acordó para la transición energética. La discusión de este tema resultó muy polémica. Los países que son grandes productores y consumidores de petróleo fueron señalados por decir que el petróleo seguirá siendo parte del sistema energético durante bastante tiempo y que la transición energética debía tener esto en cuenta. Por su parte, los países en desarrollo monodependientes del petróleo, como Venezuela, enfatizaron que a ellos no se les puede pedir que se autoinflijan un suicidio económico con esto de la transición. Finalmente, lo que se decidió hacer fue un llamado a ir abandonando los combustibles fósiles de manera ordenada, justa y equitativa, acelerando esta acción en la presente década y reducir las emisiones a cero neto para el año 2050. Se decidió también acelerar los esfuerzos para eliminar el uso de la energía del carbón si su uso no incluye el control de las emisiones. Y por último, se reconoció que el gas natural puede desempeñar un papel en la transición energética, garantizando la seguridad energética y que había que eliminar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. ¿Qué podemos extraer de ese conjunto de decisiones? Bueno, en primer término, que la eliminación de los combustibles fósiles se redujo a un débil llamado a contribuir a su eliminación. Y esto, bueno, a pesar que más de 100 países pidieron que la exigencia fuese más contundente. Pero eso fue rechazado por otros países y como sabemos en estas negociaciones las decisiones se toman por consenso. Por otra parte, ese llamado a abandonar los combustibles fósiles puede ser entendido por algunos países a que debe hacerse a la luz de las circunstancias nacionales de los países, lo cual limitaría significativamente su alcance. Cabe destacar también que en esta conferencia no se habló de un plan de acción concreto para salir de los combustibles fósiles ni de metas específicas para reducir su uso. Con estas decisiones yo creo que puede afirmarse que prácticamente lo que se conoce como la ventana de oportunidad para el petróleo en los próximos años no se vio particularmente afectada. El hecho que la transición solo se aplique a los combustibles fósiles utilizados como energéticos, pues no es más que un reconocimiento a que podrán seguir siendo utilizados en petroquímica. Recordemos que en el caso del petróleo, su utilización se destina casi en un 50% a energéticos y un 50% a la petroquímica. La decisión de eliminar solamente la energía proveniente del carbón que no se genera sin control de emisiones fue un espaldarazo completo a la tecnología de captura y almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono. Vamos a ver más adelante en esta presentación qué más se decidió con respecto a esta tecnología que yo considero que debe interesarle mucho a Venezuela. Por último, apuntaremos que los subsidios a los combustibles fósiles que se deberán eliminar son los ineficientes, lo cual deja en manos de los países la decisión acerca de cuáles considerará ineficientes y cuáles no. Revisemos ahora el tema de la financiación por las pérdidas y daños. Aquí se produjo una decisión importante para los países en desarrollo, que fue la puesta en marcha de un fondo de compensación por las pérdidas y los daños sufridos por el cambio climático. Algunos países incluso anunciaron su contribución al fondo hasta por un total de 792 millones de dólares. Sin embargo, aparentemente no todos los países en desarrollo podrán beneficiarse de este fondo. Varios países opinaron que el destino de este fondo debe ser solamente para los países más pobres, pero no se tomó una decisión definitiva al respecto y se decidió, digamos, posponer esta decisión
para una futura conferencia. Con respecto a este punto de las compensaciones, existen aspectos que aún no están claros en relación al fondo. Por ejemplo, aún no hay una decisión firme acerca de si se compensarán los daños anteriores o si serán solo los daños que sufran los países a partir del presente. Los países desarrollados rechazan que se incluyan los daños anteriores porque esto, bueno, totalizaría un monto muy grande. Por otra parte, el fondo arranca con un monto demasiado pequeño si se le compara con el costo de algunos desastres recientes, por ejemplo como las inundaciones que ocurrieron en Pakistán en el año 2022, cuyos costos ascendieron a 40.000 millones de dólares. Por otro lado, la contribución al fondo aportado por los Estados Unidos fue considerado pues como una cosa muy pequeña, una miseria, ¿no? Y a pesar que varios países deseaban que el fondo se localizara o fuese manejado directamente por Naciones Unidas, finalmente se designó fue al Banco Mundial para que, digamos, administrara este fondo. Con respecto a las emisiones de metano, esto se refiere principalmente a las fugas y venteos de gas natural en la industria petrolera. Y aquí, bueno, se decidió que se debe acelerar la reducción de esas emisiones de metano para el año 2030. Este tema se trató particularmente en la reunión ministerial de la Conferencia de las Partes. Como sabemos, en estas conferencias se destina 1 o 2 días a que se reúnan los ministros asistentes, principalmente ministros de energía en este caso, y en esa reunión las Naciones Unidas presentó un sistema de alerta y respuesta al metano, el sistema MARS. Ese sistema MARS detecta las fugas digamos, con una tecnología satelital y luego esa información que va, digamos, a Naciones Unidas se le informa a los gobiernos y al mismo tiempo se le ofrece financiamiento para la reducción de las emisiones, principalmente, por supuesto, a los países en desarrollo. Y asimismo, en los eventos paralelos, que son estos eventos que se organizan simultáneamente, que está ocurriendo, digamos, las reuniones de negociación, hay unos eventos paralelos donde acuden algunos países, incluso empresas, hacer, digamos, conferencias, hacer exposiciones, presentaciones para demostrar lo que están haciendo en materia de cambio climático. Bueno, en los eventos paralelos se hicieron varios anuncios con respecto precisamente a las emisiones de metano. Por ejemplo, el Banco Mundial lanzó un fondo de 250 millones de dólares para donaciones y asistencia técnica a los países en desarrollo que quieran reducir sus emisiones generadas por su industria de petróleo y gas. Creo que este es un anuncio interesante para Venezuela. Asimismo, 50 empresas petroleras dijeron que van a reducir sus emisiones de metano a casi cero para el año 2030, ¿no? Y el número de países que ha dicho que voluntariamente van a reducir sus emisiones en 30% para el año 2030 subió a 155 países, es decir, la gran mayoría de países del planeta. Lamentablemente, Venezuela pues no se pronunció al respecto, es decir, no se ha comprometido todavía con esta, digamos, con esta iniciativa voluntaria de la gran mayoría de países. Lo que podemos decir con respecto a las decisiones para el metano es que, al igual que para el petróleo, aquí no se adoptaron metas concretas de reducción. Solo se dijo que deben reducirse para el año 2030. Es decir, digamos que fue una decisión sumamente débil, ¿no? Con respecto al sistema de detección, ese sistema de detención MARS, que fue anunciado por Naciones Unidas, bueno, no es seguro que solamente con este sistema se pueda presionar suficientemente a los gobiernos para que reduzcan sus emisiones de metano. Es decir,
Naciones Unidas le va a informar a los gobiernos de los países, mire, usted está emitiendo tanto en tal lugar y el país, pues en cuestión, sencillamente puede decirle, ajá, muchas gracias por la información y eso se queda allí, ¿no? Algunos observadores señalaron que la reducción de emisiones que anunciaron las empresas petroleras no es más que lo que se conoce en el argot petrolero como un best practice, es decir, una práctica habitual, y que por lo tanto esto no representa ninguna promesa significativa, lo que está diciendo, digamos, las empresas petroleras que van a hacer. Hubo también un comentario de la primera ministra de Barbados que me pareció muy acertado. Ella dijo que en los eventos paralelos de la conferencia se hacen muchas promesas voluntarias, pero que esas carecen de fuerza si no se establecen regulaciones. Y yo creo que tiene razón porque, bueno, nunca se establece en esas declaraciones cómo es que cómo es que se va a medir esa reducción de emisiones, cómo se van a verificar y cómo se van a reportar. Entonces, si no hay, digamos, un compromiso completo, pues son declaraciones sencillamente que no llegan a ningún lado. Con relación a las decisiones sobre las tecnologías neutras en emisiones, se acordó, por una parte, acelerar la adopción de sistemas energéticos con cero o bajas emisiones de carbono para mediados de siglo. Específicamente, impulsar las tecnologías renovables, de energía nuclear, la captura y almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono, a ser utilizada esta última en los sectores industriales donde es difícil reducir las emisiones, es decir, en las plantas siderúrgicas, en las plantas de cemento, en las plantas de refinación, en las termoeléctricas, etcétera. Y asimismo impulsar la producción de hidrógeno con bajas emisiones, es decir, hidrógeno azul, hidrógeno verde. Los Estados Unidos, pues allí indicó que ya está promoviendo la tecnología de almacenamiento subterráneo con una ley que fue adoptada recientemente, que es la ley de reducción de la inflación, y que sus principales empresas petroleras ya están desarrollando proyectos de almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono. Y el instituto que promueve estas tecnologías mundialmente informó que actualmente están operando 41 instalaciones, otras 26 están en construcción y otras 325 se encuentran en desarrollo. Con respecto a la tecnología de almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono, la Agencia Internacional de Energía informó que para lograr el objetivo de neutralidad carbono en el año 2050, era necesario llegar a almacenar anualmente 1.600 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030 y entre 6.000 y 8.000 millones de toneladas para el año 2050. Los proyectos actualmente previstos solo permitirían almacenar 360 millones de toneladas por año en el año 2030, es decir, muy poco. Y en consecuencia dijo que la importancia del rol de esta tecnología es cuestionable para las próximas 3 décadas. Es decir, que esta tecnología pues está entrando en el mercado demasiado tarde, ¿no? Es decir, no la descarta, considera que es importante, pero que no va a tener, digamos que, un rol significativo o el que se desea en cuanto al volumen de reducción de emisiones para el año 2030. Ciertamente, los incentivos legales que se están dando en Estados Unidos pueden acelerar el avance de esta tecnología. Sin embargo, también deberá considerarse que el almacenamiento va a tener que competir en algunos casos con las energías renovables y también con las incertidumbres para la creación de un mercado global de bonos de carbono que también se requiere para la viabilización del almacenamiento subterráneo. Yo creo que es oportuno recordar que en Venezuela existe un potencial teórico de almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono muy importante, ¿no? Particularmente en yacimientos de petróleo pues ya abandonados después de una explotación de tanto tiempo, ¿no? Es decir, que
existiría pues una capacidad significativa de almacenamiento que conforme a mis cálculos personales, cálculos conservadores, es de alrededor de 6.000 millones de toneladas. Por supuesto, esta cifra pues tiene que verificarse con estudios técnicos de campo, pero esta cifra, digamos, preliminar, sería suficiente, por ejemplo, para almacenar las emisiones de todas nuestras plantas siderúrgicas, petroquímicas, de cemento y termoeléctricas por espacio de 60 años. Hablemos ahora del mercado global de carbono o de bonos de carbono. Muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, esperaban que se lograsen avances significativos en la concepción de este mercado global, pero se prefirió posponer la negociación de este tema para la próxima conferencia de las partes. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, esta decisión se debió a que se detectó una serie de ilícitos cometidos en los mercados voluntarios. Ilícitos con fondos, por ejemplo, con fondos que fueron asignados y luego no se realizaron los proyectos, o los proyectos no generaron el número de bonos previstos, ¿no? Los Estados Unidos, por su parte, anunció una iniciativa para llevar capital privado a países en desarrollo que vendan bonos de carbón a empresas estadounidenses. Este capital será para proyectos de descarbonización del sector eléctrico de esos países en desarrollo. Y yo creo que esta es una iniciativa interesante en la cual, bueno, empresas privadas tan grandes como Amazon, Walmart y McDonald's ya se han inscrito en los Estados Unidos y países en desarrollo como Chile, Nigeria y Filipinas también han manifestado su interés, digamos, a aprovechar esta iniciativa. Yo creo que vale la pena recordar que estos mercados de bonos existentes, tanto los que están reglamentados como los voluntarios, le aportó beneficios a los países en desarrollo en las últimas 2 décadas, ¿no? Beneficios en términos de atracción de inversiones y creación de empleos. Todos los países latinoamericanos le sacaron provecho a esos bonos de carbono, menos uno, Venezuela, que los rechazó, pues y rechazó los mercados por motivos ideológicos desde el periodo de Chávez. Actualmente, esos mercados ya no son tan atractivos porque el precio de los bonos se desplomó debido precisamente a los ilícitos que mencioné anteriormente, en la lámina anterior. Pero bastará con que la conferencia de las partes dé algunas señales de querer impulsar un mercado global para que los precios de los bonos vuelvan a subir. A futuro, persiste el optimismo por la creación de un mercado global. Yo creo que este es un tema que da para un foro por sí mismo, ¿no? Pero lo dejaré hasta aquí en esta presentación por las limitaciones de tiempo. Con respecto a la adaptación al cambio climático, por fin se produjeron algunos avances. Para 2030 los países deberán completar lo siguiente: la evaluación de los impactos potenciales, la exposición a riesgos y sus vulnerabilidades. Deberán también avanzar sus sistemas de alerta temprana de eventos climáticos extremos para el año 2027. Asimismo, deberán elaborar su Plan Nacional de Adaptación y para 2030 también deberán establecer un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje de sus esfuerzos de adaptación. Sin embargo, siguen sin resolverse las divergencias existentes con respecto al financiamiento. Los países desarrollados solo ofrecen a los países en desarrollo 40.000 millones de dólares al año y estos requieren 400.000 millones de dólares por año. Las divergencias existentes acerca del financiamiento, no solo de la adaptación, también para proyectos de mitigación, es seguramente uno de los temas más difíciles de negociar en las conferencias, ¿no? Y es motivo de frustración y de pérdida de confianza entre los países desarrollados y los países en desarrollo desde hace ya un cierto tiempo. Las promesas hechas por el pasado por los países desarrollados no se cumplieron.
y en el presente no hay entendimiento con respecto a los montos a acordar. Se decidió, pues, posponer la decisión con respecto a este tema para la próxima conferencia de las partes, la COP29, que se realizará en Bakú. Brevemente, con respecto a la energía nuclear, se acordó incluirla como parte de la solución para alcanzar la neutralidad carbono en el año 2050. Y esto se debió a una solicitud que hicieron varios países que expresaron que van a triplicar su capacidad nuclear para el año 2050. Entre los países que hicieron esta declaración se encuentran los Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. El impulso que le dio la COP28 a la energía nuclear condujo a la decisión de organizar una cumbre mundial nuclear en Bruselas en el presente año. Sin embargo, hubo expresiones de escepticismo con respecto a este entusiasmo por la energía nuclear, argumentando razones del elevado costo de esta tecnología, de los problemas de seguridad, de financiamiento y los largos plazos que se requieren para completar los proyectos. Revisemos ahora lo que fue la participación de Venezuela. La información que pude recoger fue que la delegación de Venezuela tomó la palabra para exigirle a los países desarrollados que no condicionaran el acceso a financiamiento y a la tecnología porque los países en desarrollo tienen derecho al desarrollo. Pero no hizo ningún pronunciamiento acerca de los temas energéticos, y esto yo creo que es algo que no debería causar sorpresa, porque la designación que se hizo para representarnos en la conferencia recayó en el Ministerio del Ecosocialismo, que es un ministerio pues que no posee atribuciones en materia de energía y de petróleo. En los eventos paralelos sí tuvo mucha actividad la delegación nacional, porque bueno, la delegación suscribió en nombre del país varias declaraciones relativas a la sostenibilidad agrícola, a los sistemas alimentarios, clima y salud, la paz mundial, a las perspectivas de género en la transición energética, a los océanos, la niñez y la juventud. Recordemos que muchas de estas declaraciones se hacen solo para proyectar una imagen porque por lo general no conducen a realizaciones concretas. También la delegación hizo el anuncio del inicio de la elaboración de la tercera comunicación nacional que será coordinada precisamente por el Ministerio del Ecosocialismo. Pasemos ahora a las conclusiones que podemos establecer a partir de un análisis de conjunto, un análisis global de las decisiones que se adoptaron en esta conferencia. Lo primero a destacar es que no se está avanzando en el cumplimiento del Acuerdo de París. Para que eso suceda, la reducción del consumo de combustibles fósiles debería ser de 3% interanual para el petróleo y el gas natural y 7% para el carbón. En su lugar, el consumo sigue aumentando año tras año y se sigue invirtiendo en más y más petróleo y gas natural. Y esto es totalmente contradictorio con la aceptación por parte de los países de que se deben abandonar los combustibles fósiles. En segundo lugar, no hubo contundencia en la exigencia de reducir el consumo de energía fósil, como vimos en la presentación. Con respecto al petróleo, no se fijaron restricciones, limitaciones o prohibiciones en la exploración y explotación de yacimientos. Y con respecto al gas natural, este fue aceptado como un combustible de transición energética y por lo tanto se puede perfectamente seguir invirtiendo en gas. Asimismo, habrá que reducir las emisiones y venteos de metano, pero no se acordaron objetivos ni metas cuantitativas concretas al respecto. En suma, como ya dije, la ventana de oportunidad del petróleo quedó intacta. Con respecto a la reducción de las emisiones de gases de invernadero,
Lo que emergió de esta COP28 fue mucho escepticismo, porque con recomendaciones y con llamados a los países no se va a lograr la reducción de las emisiones. Esto sencillamente no es suficiente. Se requiere que se establezcan metas concretas, plazos, responsables y se asignen recursos, y esto no es lo que está ocurriendo. Para avanzar en el abandono del petróleo como fuente de energía, sería necesario, por ejemplo, establecer un orden de prioridad para dejar de explotar los yacimientos petroleros. Pero esto sería pedirle demasiado a las COP y esto lo voy a explicar en la siguiente lámina. Simplemente, las decisiones de una COP no son lo mismo que un tratado internacional, no se equiparan. El Acuerdo de París solo le da poder a las conferencias de las partes para hacer recomendaciones acerca de la energía fósil, pero no para que se le impongan obligaciones a los países. Legalmente, la decisión de avanzar con una transición energética no obliga a ningún país a reducir o prohibir la exploración y explotación de recursos fósiles en su territorio. Para que eso suceda, es necesario que la transición energética se transforme en un mandato de derecho internacional, lo cual supone una modificación del Acuerdo de París o que se negocie un nuevo tratado internacional. Y es que, en efecto, el Acuerdo de París no menciona en ninguno de sus artículos que es necesario realizar una transición energética. Voy a cerrar la presentación con algunas declaraciones que se hicieron al finalizar la conferencia. Simon Stiell, quien es el secretario ejecutivo de la Convención de Cambio Climático, es decir, un alto funcionario de Naciones Unidas, dijo que, aunque en Dubái no se pasó la página de los combustibles fósiles, esto era el comienzo del fin de los combustibles fósiles. Y tiene razón, es cierto. Los países admitieron que es necesario abandonar la energía fósil, pero esta declaración, que repercutió en los medios informativos mundiales y cuya intención fue comunicar que la COP28 cumplió con su cometido, no refleja toda la verdad de lo que allí sucedió, de lo que allí se decidió. Por ejemplo, no dice que el camino para abandonar el uso de los combustibles fósiles será difícil y largo, muy largo con respecto a lo que se requiere para cumplir el Acuerdo de París. Otra declaración, menos difundida por los medios, fue la del príncipe ministro de Energía de Arabia Saudita, que dijo que el texto de la conferencia ofrece alternativas, pero no afecta las exportaciones de petróleo. Esto también es cierto, pero tampoco refleja toda la verdad. Y al lado de estas dos verdades parciales hay una tercera verdad. Esa tercera verdad es que el planeta incontestablemente se está calentando. Este gráfico, el de la parte superior, muestra la temperatura atmosférica media global entre 1940 y el presente. Y ahí se observa en la curva roja que el año pasado la temperatura media mundial no solo estuvo muy por encima del promedio, sino también fue mayor a todas las temperaturas medidas en el pasado. En el otro gráfico, en la parte inferior, nos muestra lo mismo para la temperatura promedio de los océanos. Podemos entonces afirmar que si bien pudiera estar comenzando el fin de los combustibles fósiles, el cambio climático ya comenzó. Es decir, que claramente el cambio climático le lleva totalmente la delantera al abandono de los combustibles fósiles. Las próximas conferencias tendrán lugar en Azerbaiyán al final del presente año y luego en Brasil en el año 2025, es decir, el año próximo, donde se abordará el tema de la deforestación y en la que los países deberán presentar un nuevo informe de contribución comprometiéndose con aumentar su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a todos.
por su atención.